esta imagen de acá. Yo veo por encima, esta bolita de acá es esta cripta. Pues no es esa específicamente, pues, pero es la idea, ¿no? Entonces aquí ustedes están viendo lo que yo estoy viendo acá, un conglomerado de células desordenado. Este es el colon normal que se ve así, o acá, y esto es el tumor, que entonces yo ya puedo predecir un poquitico la histología, ¿sí? Más ejemplos, una colonoscopia normal y aquí hay una cosa rara. Miren que viene un pliegue, desaparece, miren que viene un pliegue, desaparece, aquí hay algo raro. Hay que mirar eso en detalle. Y miren cómo, si ustedes me creen, aquí se ve una lesión deprimida. Esto es lo que el profesor Kudo, que les dije, la teoría del cáncer de nuevo, dice. Aquí no se formó adenoma, aquí no hay pólipos, aquí no hay ni túbulos ni estructuras vellosas. Entonces puede que este paciente tenga ese tipo de cáncer en el cual el colon cambia de un momento a otro y se llama cáncer de nuevo. En ese caso, hacemos la coloración, se ve mucho más claro, y este es un paciente que esto es una lesión. Miren que aquí viene un pliegue, y ese pliegue debería continuar acá. Cuando eso está ulcerado, profundo, eso ya comprometió la capa muscular. Entonces no lo puedo hacer por resección endoscópica, porque le quito la muscular, estoy haciéndole un hueco al colon. Y cuando hay compromiso de la muscular, la posibilidad de que haya ganglios linfáticos presentes es muy alta, entonces en estos casos se necesitan cirugías. Ya desde la endoscopia yo sé que ese paciente tengo que llevarlo a una cirugía. Y le hago la misma magnificación de hace un rato y miren que aquí ya se ve un desorden completo de las células, eso es un cáncer en ese sitio. Muchas veces vemos no en lesiones deprimidas, sino en pólipos. Entonces, ¿qué hacemos cuando un pólipo nos dice, oiga, salió cáncer en el pólipo? ¿Será que es suficiente? Mandémoslo para que lo vea la doctora Parra, el doctor Castro, porque no sabemos qué hacer. Pues miren que todo en medicina tiene mucha lógica. Si el tumor está en la parte de arriba, superficial, y cortamos por aquí, pues este paciente de pronto queda curado con eso. Pero si este tumor está comprometiendo la base, aquí hay tumor, está muy cerquita los bordes de resección, mire que en los pedículos hay submucosa, y si la submucosa está cerquita del tumor, pues el riesgo que haya compromiso linfático a los ganglios o invasión vascular y se vayan celulitas por esa vía, pues hace que ya no sea suficiente la resección endoscópica y se necesiten más alternativas. Más ejemplos de lo mismo, cirugías endoscópicas, miren cómo acá infiltramos, cortamos y queda la resección completa, un paciente que le podemos evitar una cirugía. Cosas un poquito más finas de lo que les estaba diciendo, esto lo usamos nosotros para saber cuándo una resección pequeña de una lesión plana es suficiente, una resección endoscópica o local, versus tiene que ir a cirugía, y es lo que les hablaba. Cuando los tumores comprometen la submucosa por aquí hasta la capa profunda, cercano a la muscular, el riesgo de tener ganglios es alto y en esos casos se recomienda la cirugía. En algunos casos de lesiones tempranas podemos hacer resecciones locales. ¿Qué significa eso? Quitar el pedacito. Pero entonces, ¿cómo podemos quitar el pedacito? En los cánceres de recto, a través del ano. Si vemos algo cerquita, superficial, que cumpla esta característica de ser T1 y tener factores histológicos, podemos cortar, resecar, cerrar la herida y sacar la lesión completamente. Miren, este tumorcito estaba acá, pequeñito, de 1 centímetro, sacamos los márgenes adecuados y pronto para este paciente es suficiente este tipo de resección. Mírenlo acá, y aquí se ve claramente el tumor en un corte lateral, y miren cómo aquí en la histología infiltraba únicamente la submucosa, ¿sí? Sin comprometer la capa muscular. Esto es una lesión T1 en el cual el paciente queda curado con esta resección. Yendo más adelante, entonces hablemos otra vez. Estado 1 en colon y recto. ¿Qué significa estado 1? T1, T2 con ganglios negativos. ¿Qué se le hace qué les pasa a esos pacientes? Y miren cómo las sobrevidas empiezan a bajar. Estamos hablando que en los tempranos, los que están solo en la mucosa o las capas superficiales de la submucosa, tienen 95% de sobrevida. Aquí ya estas se nos empiezan a bajar, porque ya hay riesgo de tener ganglios. En estos casos hay que hacer cirugía radical, y esos pacientes hay que observarlos, hay que vigilarlos, porque siempre existe el riesgo de recurrencia. Entonces esos pacientes tenemos que verlos cada 3 meses en conjunto con oncología, antígeno carcinoma embrionario, exámenes para verles el hígado, para ver los pulmones y estar vigilando todo eso. Y hay que individualizar los casos, ¿sí? El estado 2, siguen bajando las sobrevidas. Estado 2, acuérdense, T3, 4, pero sin ganglios, cuando no hay ganglios. Las sobrevidas aquí varían, empiezan a estar acá en este rango, y aquí empezamos a hacer diferencias. Hablamos de cáncer colorectal, pero a partir de los estados 2 en adelante tenemos que diferenciar. Recto es una enfermedad y colon es otra enfermedad. Y el manejo es diferente para cada uno porque hay un mayor riesgo de recurrencia.
en algunos cánceres. Entonces vamos a hablar del cáncer de colon primero. Colon, estado 2. El colon, acuérdense que uno dice colon, colorectal, colon y recto como hablando de lo mismo, pero el recto es el que va hasta la mayoría de las personas, 15 centímetros. El lugar donde el colon cambia a recto es donde desaparecen las tenias, ¿sí? Acuérdense de eso anatómicamente. Y el recto, pues es la mayoría de su parte está en la pelvis. Entonces en el colon, en los estados 2 y 3, inicialmente el paciente hay que operarlo. ¿Y la cirugía cuál es? Resección en bloque del tumor y su drenaje linfático. Que quitar el tumor y los ganglios linfáticos para asegurarnos que hicimos una cirugía completa. Esos pacientes se observan, se vigilan, generalmente no hay que darles tratamientos adicionales después de cirugía porque los ganglios fueron negativos y dejamos la opción de dar quimioterapia, y cuando digo adyuvante significa después de la cirugía. Esa se da en los estados 2 de alto riesgo. ¿Qué significa estados de alto riesgo? Un tumor que no tenga ganglios pero que haya estado perforado, que haya estado obstruido o que haya tocado, que le hayamos encontrado invasión vascular, invasión linfática, que sea un tumor mucoproductor, así no haya ganglios, se considera estado 2 de alto riesgo y va a quimioterapia. Y igual que todos los estados 3, todos los estados 3 van a quimioterapia. Entonces, resección en bloque y de sus drenajes linfáticos. Si yo tengo un tumor acá, y mucha gente a veces pregunta a los pacientes, pero si tengo este tumor acá, doctor, ¿por qué le tiene que quitar desde aquí hasta acá? ¿Por qué no me corta este pedacito y me vuelve a pegar y me queda más colon? Precisamente por eso, drenaje linfático. Entonces, si yo tengo un tumor acá, yo tengo que llegar hasta aquí, cortar acá el pedículo vascular que me está alimentando y nutriendo. Entonces, si yo corto aquí, todo este segmento me va a quedar desvascularizado, isquémico, y no lo puedo preservar. Lo mismo que si tengo un tumor en este lugar, no puedo simplemente cortarle el pedacito, sino que tengo que llegar hasta el lugar que da origen a esos vasos sanguíneos para ligarlo, para cortarlo y sacar los ganglios linfáticos que estén por ahí. Ejemplos de eso: esto es una hemicolectomía derecha. Hemi, la mitad, quitamos el colon derecho, aquí ven el intestino delgado, el ilion. Aquí le dejamos a la doctora Mabel siempre marcadas las sedas para que ella sepa que son los pedículos vasculares donde se ubican los ganglios linfáticos que se deben disecar y se deben estudiar. Y aquí en este caso esta otra sedita es la rama derecha de la arteria cólica media, que es el lugar donde ligamos aquí en la base para resecar también todos esos ganglios que salen en la base. En el lado izquierdo se llama hemicolectomía izquierda, lo mismo, ligamos acá. En este caso los tumores del colon izquierdo generalmente, como es de menor tamaño, lesiones pequeñitas en anillo de servilleta producen tempranamente obstrucciones. Aquí se ve claramente la obstrucción. Miren que el tumor ni se ve por fuera, es un tumor pequeñito, pero produce todas estas catástrofes. Tumores del transverso, entonces resecamos los ángulos hepático, esplénico y hepático, resecamos hasta la base de la cólica media y sacamos lo que nos toque quitar, lo que esté pegado, los riegos linfáticos. Y si está pegado a otras estructuras, pues hay que quitar lo que esté en bloque. En este caso, un tumor del colon transverso que mide más o menos unos 10 por 10 centímetros. Aquí estaba el ángulo hepático del colon, aquí estaba el colon descendente, aquí ya lo soltamos. Y miren, aquí estaba pegado un segmento del estómago. Los tumores salen, invaden, son T4, se pegan a otras estructuras y hay que cortar y resecar lo que esté ahí. Este es el colon y miren que aquí estaba pegado al tumor el intestino delgado. Ligamento de Treitz, entonces uno tiene que quitar lo que esté pegado, no se puede que con el dedito soltar lo que venga porque queda enfermedad adentro. Las cirugías deben ser radicales para tratar de no dejar enfermedad adentro. Entonces eso para colon. Para recto, ¿qué es importante en recto? Diferenciar, identificar estas cosas. Si hay compromiso ganglionar y si hay compromiso de la pared, la profundidad, o sea, tener claridad en el T y en el N. Y para eso, ¿por qué es importante eso? Antes de cómo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los tumores avanzados del recto es mejor darles quimio y radioterapia antes de cirugía para que el tumor quede más pequeño, para que podamos entrar a cirugía, abordar la pelvis, produciendo menos diseminación linfática, menos ruptura de los vasos linfáticos. Entonces los metaanálisis, todos los que ustedes quieran, tienen claramente establecido que es mejor utilizar quimio y radioterapia antes de cirugía. ¿Y cómo sé yo si es avanzado? El TAC nos puede servir, idealmente una resonancia donde vemos mejor el tipo de tumor, y miren que aquí se ve el mesorrecto, se ve muy claramente
la vejiga, todas las estructuras, o con el ultrasonido transrectal, endorrectal, en el cual puedo diferenciar bien la profundidad de las lesiones. El cáncer de recto tiene un poquito menos de sobrevida, y aquí los estados 2 y 3 que van a recibir radio y quimioterapia tienen en promedio 40-70% de sobrevidas a 5 años, ¿sí? Nuestras series están por aquí cerquita a este lado. 65% de los pacientes con cáncer de recto de nosotros aquí en el departamento están vivos a 5 años con cirugías radicales, haciéndoles esto, neoadjuvancia, radioterapia, quimioterapia, para disminuir la recurrencia local y algo muy importante, para preservar el esfínter anal en esos pacientes. Y ustedes van a escuchar hablar de diferentes tipos de cirugías y nombres. ¿Y cómo se llaman las cirugías para cáncer de recto? Resección anterior, y todo dependiendo de esta división anatómica que nosotros hacemos. Recto distal últimos 6 centímetros, recto medio de los 6 a los 10, de los 6 a los 12 y de ahí para arriba proximal. Cuando quitamos el tercio proximal, resección anterior. Tercio medio, resección anterior baja, y si resecamos el recto distal hablamos de una resección anterior ultra baja. Eso es lo que digo que nosotros hacemos ahora, preservamos esfínteres. Si ustedes leen libros viejos de cirugía, pronto los que tienen aquí en la biblioteca, les dicen que hay los tumores que estaban a 5 centímetros o menos del margen anal, toca quitarles el esfínter anal. Hoy en día no, para eso les damos radioterapia, quedan más chiquiticos, y hoy en día podemos hacer anastomosis para preservar que el paciente pueda tener la continuidad de su tracto gastrointestinal y no quede con una colostomía para toda la vida. Cuando el tumor está cogiendo aquí el recto, hay que quitar todo el esfínter, cerrar la cola, dejar la herida suturada, y eso se llama una resección abdominoperineal. Si no han pasado por semiología, que no les vaya a pasar como le pasó a un compañero de nosotros, que el paciente lo habían operado de una resección abdominoperineal, es decir, tenía la cola cerrada, y llegó el profe de semiología y le preguntó, ¿cómo estaba el tacto rectal? Normal, profesor. Cuando el paciente no tenía ni cola, estaba cerrado. Pilas, no les va a pasar a ustedes también. Esa cascarita nos gusta ponerla. Para cáncer de recto esto es clave, hay que resecar todo el mesorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ganglios linfáticos están acá. Entonces, la cirugía debe venir por aquí, pegado al sacro, pegado a las vesículas seminales. Lo que haya por ahí hay que resecarlo todo en bloque. Si yo meto mi mano, si yo me meto por este plano por acá, imagínense que yo voy cortando acá y dejo, se me quedan esos ganglios tumorales y pues el paciente va a recurrir tempranamente. Entonces hay que hacer cirugías radicales por eso. Por eso cortar por aquí por planos inapropiados nos aumenta las recurrencias locales. Y es esto mismo que les estoy mostrando. Es una pieza a nuestros pacientes en los cuales tenemos que resecar completica la grasa alrededor. Si cortamos por acá, miren aquí los ganglios, de aquí se ve perfecto, 1, 2. Si cortamos por aquí, queda un ganglio de estos, perdimos el daño. Y eso está demostrado que funciona. Cuando la disección es adecuada, las sobrevidas son mejores. No les voy a detallar estadísticas. Preservación de los esfínteres, que el paciente pueda tener una anastomosis. Las suturas mecánicas hoy en día nos permiten salvar más esfínteres, darle más funcionalidad a los pacientes. Lo mismo que la función nerviosa. Preservamos en cirugía los nervios encargados de función urinaria, de función sexual, cual afecta favorablemente la calidad de vida. Y la idea de todo eso que les estoy diciendo es la misma, ¿sí? Resecciones en bloque con ligaduras lo más alto en la base que se pueda para sacar todos estos ganglios. Entonces miren, este tumor estaba aquí pegadito al ano, en el cual cortamos acá, sacamos todo, el intestino es este de aquí, todo esto de aquí para abajo de donde está indicando el señalador, es donde están estos ganglios linfáticos, que es lo que hay que quitar y que es lo que hay que resecar. Más ejemplos de lo mismo. Y nuevamente metaanálisis de todo tipo que nos marcan a los cirujanos y nos dicen, usted es buen cirujano porque sus pacientes le recurren poquito, usted está operando mal porque le están recurriendo muchos y no está teniendo las cirugías adecuadas. Hay que hacer manejo complementario después de cirugías. Los pacientes siempre tienen esos riesgos de recurrencia sistémica, entonces damos terapia adyuvante, o sea, después de cirugía, quimioterapia, para disminuir la posibilidad de esas recurrencias. ¿A quiénes? A todos estos. Resumiendo, 2 de alto riesgo, 3 y 4 necesitan quimioterapia y es donde el manejo lo hacemos conjuntamente con oncología. En el estado 4 es cuando tenemos metástasis a distancia, cualquier parte a distancia, ¿sí? Cerebrales, pulmonares, hepáticas, peritoneales,
y varía cada una dependiendo del tiempo de aparición, del lugar, de la severidad. Es diferente si yo tengo una metástasis hepática única, a si tengo al mismo tiempo metástasis hepáticas y pulmonares, o si tengo metástasis en el peritoneo. Hay que individualizar los casos, pero que es importante. Todos los pacientes, si se puede, hay que tratar de quitarles las metástasis. Y todos deben recibir quimioterapia. Para quitar una metástasis de cáncer, eso tiene que poderse quitar toda. Eso no sirve que este pulmón está lleno, entonces venga, yo le quito una que tiene en el ombligo. No. Si uno va a hacer resecciones de metástasis para quitarlas todas y dejar al paciente sin enfermedad macro y microscópica visible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en metástasis hepáticas, que son las más comunes en cáncer de colon por sus drenajes linfáticos, está la opción del manejo quirúrgico. Se pueden operar. ¿Y cuándo? Pues hay que evaluarlos muy bien. Los pacientes tienen que tener un PET scan, una muy buena resonancia. El primario tiene que ser susceptible de ser controlado y tenemos que tener resecciones R0. R0 significa márgenes microscópicos negativos. El PET scan nos muestra muy bien las lesiones y para que podamos llevar a esos pacientes a cirugía. A paciente del hospital que tenía solamente estas 3 lesiones que ustedes ven aquí aisladas. A esta paciente le hicimos una segmentectomía del lado izquierdo, quitamos segmento 2 y 3 y con buena sobrevida porque logramos dejar los márgenes negativos. Antes esto ha evolucionado mucho. Miren, en el 2004 se decía que las lesiones que sean solamente de un lóbulo, que sean de menos de 5, que los bordes, y teníamos estos datos. En la medida en que han aumentado la seguridad de muchas cosas para operar, ya la gente opera más, quita más lesiones y se mete a operar segmentos de hígado más grandes, ya de un lado, del otro, trisegmentectomías. Entonces, ¿hoy qué decimos? Cualquier lesión se puede quitar siempre que podamos dejar un R0. O sea, desde que el margen microscópico sea negativo, tratemos de quitarla. Se pueden realizar múltiples resecciones hepáticas. Es clave, incluso cuando hay lesiones que aparecen muy grandes. Hoy en día tenemos quimioterapia para que disminuya de tamaño y poderlas quitar. Y miren estas sobrevidas. 40% de los pacientes pueden estar vivos a 5 años cuando dejamos un R0 en una cirugía de esas. Sobrevidas, aquí más estadísticas de lo mismo. ¿Y qué hacer cuando no se puede resecar? ¿Sí? Cuando yo no puedo, tengo un paciente que tiene un hígado completamente reemplazado aquí por estas metástasis. Este paciente no lo puedo operar, no lo puedo dejar un R0, entonces no tiene sentido que yo le diga, venga, le quito medio. No, si no se puede dejar sin enfermedad, es mejor no operarlo. En estos casos tenemos quimioterapia y terapias biológicas hoy en día. Y esta es la curva del cáncer colorectal, de la sobrevida del cáncer colorectal no resecable. Miren, antes de los 80s, el paciente se le decía con esa enfermedad, váyase para la casa porque no hay nada que hacerle. Era soporte, cuidados, dieta, tal. Empezó el 5FU y la sobrevida aumentó a 10 meses. Aparecieron otros agentes de quimioterapias y la sobrevida llegó a 15 meses. Desde el 2009, con los biológicos, hemos aumentado la sobrevida hasta 25, 23 meses, lo cual es bastante importante. Hablando de eso, ¿y qué son esas terapias biológicas? Por ejemplo, esta es una terapia que existe para cáncer de colon y hoy en día aplicable a muchos otros tumores, en los cuales hay un anticuerpo contra el factor de crecimiento vascular endotelial. La gente se ha gastado millones de dólares investigando este tipo de cosas para después cobrárnoslos bastante duro a los países pobres y recuperar su inversión. Y ¿qué hace eso? Tenemos un tumor y el tumor se quiere perpetuar. Entonces los tumores habitualmente producen proteínas que son angiogénicas. Hacen que los vasos sanguíneos se le peguen a las células tumorales, les llegue más sangre y entonces van a crecer más. Entonces alguien bien piloso dijo, venga, pues bloqueemos esto para que no le llegue sangre y logremos que no le llegue y disminuya. Y eso es lo que hemos alargado sobrevidas. Esto ocurre, las células dejan de recibir sangre, quedan estables por un tiempo y hay pacientes que con este tipo de terapias han estado 4 o 5 años con una muy buena calidad de vida, teniendo su enfermedad así, ahí, dormida, medio muerta, pero los tumores nos ganan la pelea aún. Entonces vuelven, se reactiva algo, encuentran la manera de volverse resistentes a estos y progresan. Cosas importantes y para concluir, incidencia en aumento. Cada día estamos viendo más enfermedad, pacientes jóvenes, es indiferente de edades. La sobrevida es directamente proporcional al diagnóstico en estadios tempranos. Las sobrevidas son buenas cuando tenemos detección temprana. El tratamiento debe ser multidisciplinario, desde el diagnóstico hasta el manejo final, oncología, radioterapia, el diagnóstico por patología, buenas imágenes, tiene que ser así.
Y dadas las tasas de recurrencia local, regional y sistémica, en la mayoría de los tumores requerimos quimioterapia adyuvante. Yo creo que eso es todo. Este es mi hijito, que hoy está cumpliendo 9 años y espero les haya servido de mucho esta conferencia.